Perdón. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Ya vamos a comenzar con la conferencia el día de hoy. Vamos a esperar 2 minuticos y comenzamos, ¿vale? Así que, bueno. Hola Fabricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a esperar un minutico más mientras se unen más personas y ya comenzamos con la conferencia del día de hoy. No sé si me pueden confirmar, por favor, si está todo bien, si se ve bien, si se escucha bien. Y ya comenzamos, ¿vale? Así que, bueno. Hola Tommy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. Creo que está todo bien, ahí me están escuchando bien, me están viendo. Así que, bueno. Todo bien, listo, dice Giselle Pérez. Hola. Hola Giselle, ¿cómo estás? Así que bueno, ahí vamos a comenzar. Les pido disculpas, tuve unos pequeños inconvenientes técnicos y por eso no había podido comenzar con la conferencia, pero ya está todo solucionado. Así que ya vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, así que bueno, dice Rafael César, bueno, un saludo para Rafael César, Patricia Rodríguez, feliz tarde, todos se escucha bien, Edison, saludos. Leonardo Barroa dice, bueno, no entiendo de pronto la respuesta de Leonardo, pero bueno, veo que está todo bien, así que vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. Bienvenidos a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Carreño. Y hoy vamos a ver esta conferencia, la conferencia número 16. Hemos visto conferencias anteriormente, si de pronto hay personas nuevas que no conocen de ninguno de estos temas, pues ya hemos visto 15 conferencias y la invitación es para que pues vean de pronto, por ejemplo, la conferencia número 1, donde se explican y se tratan todos los temas de los que se tratan estas 50 conferencias, que son las bases de todo el conocimiento. Pero para hacerles un resumen, este conocimiento busca que todos nosotros descubramos una fuerza interior que nos permita a nosotros llegar a cambios radicales dentro de nuestra psicología. Los cambios radicales nos permiten a nosotros dejar de cometer tantos errores, pero para esto hay que ser, como la misma palabra lo dice, radicales. Nosotros muchas veces tendemos a ser con nuestra psicología, con nuestros defectos un poquito condescendientes. Entonces, bueno, justifico mi ira, creo que a veces gritar a una persona está bien porque se lo merece,
justifico mi lujuria porque pues la culpa es de la muchacha que se viste tan bonito, justifico de pronto mi codicia porque necesito dinero para poder vivir bien y sostener a mi familia. Entonces en eso nos la pasamos todos los seres humanos y así justificamos nuestros errores. En estos estudios nos enseñan que nosotros debemos aprender a ser radicales con nuestra psicología, aprender a estudiar nuestros defectos, aprender a ahorrar nuestra energía sexual y por medio de unas herramientas que se les denominan los 3 factores de la revolución de la conciencia podemos aprender a cambiar. Entonces estos 3 factores son, primero, el nacimiento espiritual, nos enseña que todos nosotros tenemos una energía que se llama la energía sexual. Entiéndase por energía sexual el semen en el hombre o el líquido seminal en la mujer. Esta energía tiene un poder grandísimo y es el poder de crear. Y todos los seres humanos cometemos el error de derramar esta energía sexual. Aquí se enseña una práctica que se llama el suprasexo, que nos enseña a ahorrar, a valorar esta energía sexual que todos nosotros poseemos, con el fin de crearnos y de regenerarnos a nosotros mismos. A este tipo de práctica se le llama suprasexo o también se le denomina sexo tántrico, como se le conoce de pronto en el término indio. Entonces, esta práctica es muy beneficiosa, trae muchos beneficios para el cuerpo físico, regenera la mente, regenera el cuerpo físico, nos ayuda para la salud, pero nos permite a nosotros crearnos a nosotros mismos. Para poder crearnos a nosotros mismos se nos enseña una segunda herramienta muy importante que se llama la muerte psicológica. La muerte psicológica es la conferencia que vamos a ver el día de hoy, donde vamos a profundizar, y lo que busca es que nosotros aprendamos a cambiar nuestra psicología a través de un medio práctico que se llama la observación de sí mismo, que es la conferencia del día de hoy. Entonces la observación de sí mismo, pues ya lo vamos a ver, entonces no voy a entrar en el tema, pues nos enseña a nosotros a poder cambiar nuestra psicología. Y por último se enseña el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es esto que nosotros estamos haciendo. De pronto las personas que han entrado al grupo que son nuevas nos han preguntado, bueno, ¿estas conferencias cobran, son gratis o qué? Pues bueno, estas conferencias son totalmente gratis porque lo único que buscan es enseñar, buscan enseñar unas herramientas que nos permiten a todos generar cambios. No existe un dinero para estas herramientas. Cuando nosotros queremos cobrar por lo que sabemos, digamos en este tipo de conocimientos, pues entonces está entrando un defecto muy fuerte que se llama la codicia. Y dentro de la codicia, pues entonces existen unos factores internos que hacen que poco a poco la enseñanza se vaya torciendo. Por eso es que cada vez que una escuela empieza a cobrar por su conocimiento, entonces ya no es una escuela consciente, ya es una escuela, por decirlo de alguna forma, negra. Entonces, el sacrificio por la humanidad busca que a medida que nosotros le entregamos este conocimiento a todo el mundo de una forma totalmente gratuita, pues nosotros vamos recibiendo una fuerza que nos impulsa a nosotros a cambiar. Entonces, eso es el fundamento de este conocimiento. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor la van dejando ahí en los comentarios y vamos a comenzar entonces con la conferencia del día de hoy, ¿vale? Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta conferencia es la conferencia número 16, es una conferencia importantísima. Vamos a descubrir que la observación de sí mismo es el medio práctico que nos permite a nosotros un cambio radical. Si nosotros queremos cambiar, necesitamos desarrollar este sentido que se llama el sentido de la autoobservación. Este sentido de la autoobservación, como lo vemos en el Antiguo Egipto, está representado por este ojito, o es el tercer ojo de la sabiduría del que hablan algunas escuelas. Entonces dicen que la persona que puede abrir su tercer ojo podría empezar a ver el mundo y sus secretos. Entonces esto es algo totalmente simbólico. Este sentido se encuentra aquí porque aquí se encuentra un centro que lo vimos conferencias de atrás, los 7 centros, si de pronto no lo han visto, ahí están guardados todos los videos. En las listas de donde dice videos, ahí están todas las conferencias, pueden buscar la conferencia que deseen para ponerse al día. Entonces aquí existe un centro que se llama el centro emocional superior y es el que nos permite a nosotros desarrollar este sentido. Este es el que denominan el sexto sentido, que no tiene nada que ver con la intuición. El sexto sentido de la autoobservación es el que nos permite a nosotros juzgarnos a nosotros mismos y nos permite ver nuestro propio mundo interior, nos permite ver nuestra psicología. Cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo por dirigir la atención hacia nuestro mundo interior y empezar a descubrir qué es lo que pasa,
Eso se le llama el sentido de la autoobservación. Es un sentido superior y lastimosamente en este momento se encuentra totalmente atrofiado en todos los seres humanos. No somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos porque nos creemos buenos, creemos que todo lo que nosotros hacemos es sabio, es consciente y somos personas que estamos llenas de defectos. Este conocimiento se basa en la ciencia de los muchos. Debemos comprender que nosotros no somos solamente una persona, sino que nosotros somos muchas personas viviendo dentro de este cuerpo físico. Entonces está, digamos, en mi caso está el Leonardo amable, está el Leonardo alegre, pero también hay un Leonardo que odia, y también hay un Leonardo que es resentido, y también hay un Leonardo que le gusta estar triste, y también habrá un Leonardo lujurioso, y también habrá un Leonardo codicioso, y así, etcétera, etcétera, podríamos nombrar muchísimos defectos. Hay un poeta que se llama el poeta de Mantua, que es Virgilio, y él en sus escritos decía que nosotros tenemos tantos defectos que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no lograríamos enumerar cabalmente todos los defectos que tenemos. Son millones y millones de defectos, pero estos defectos nos controlan a nosotros a través de nuestra psicología. Entonces, en determinado momento, de pronto empiezo a discutir con mi pareja, llega el defecto de la ira, grita a mi pareja, le pega a mi pareja y después simplemente ese defecto se va. Y después llega otro defecto que se llama el defecto arrepentido y entonces va a pedir disculpas y va a decir, pero perdóneme, mire, yo no soy así, yo no sé qué me pasó, yo voy a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Simplemente fuimos presas de nuestros propios defectos, de nuestra propia psicología, y simplemente esos defectos se fueron, vino a pasar otro defecto, a tomar posesión de nuestra psicología, y ahora sí nos sentimos tristes, pero después vuelven y nos sacan la piedra, vuelven y nos ofenden y volvemos a pelear. Entonces, en esto nos la pasamos todos los seres humanos. El problema de los defectos es que los defectos nos hacen cometer muchos errores. Y si nosotros queremos aprender a cambiar, si nosotros queremos dejar de cometer tantos errores, necesitamos dejar de alimentar nuestros defectos y esto solamente se hace cuando aprendemos a juzgarnos a nosotros mismos. Eso es lo que busca la autoobservación. Conocer y desarrollar este sentido que es el único que nos permite lograr una transformación radical. Entonces, para entrar en contexto, ¿qué es la autoobservación? Auto es de nosotros y observación es observación. Entonces la autoobservación busca que nosotros escudriñemos nuestra psicología y que empecemos a descubrir qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros deseos, ¿cierto? Cuáles son nuestras futurizaciones, cuáles son nuestros sentimientos. Y que cuando nosotros empecemos a descubrir qué es lo que está pasando dentro de nuestra psicología, podamos eliminar todos estos defectos por medio de una sencilla frase. Una vez que yo empiezo a observar mi propio mundo interior, entonces cuando descubro un defecto, digo una frase mental. Se dice, madre mía, elimíname este defecto. Una frase muy sencilla, pero es una frase que nos va a permitir a nosotros eliminar ese defecto que nosotros cargamos dentro de nuestro mundo interior. Supongamos que una persona nos ofendió, nos dijo algo y nos hirió el orgullo y queremos reaccionar de forma agresiva. Entonces queremos herir con palabras, queremos herir con hechos, con obras. O de pronto estamos en el trabajo y una persona nos está molestando, nos está estresando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dirigir la atención hacia nuestro mundo interior y empezar a ver cómo se mueve ese defecto. Si yo empiezo a descubrir cómo se mueve ese defecto, pues empiezo a observar cuál es mi reacción psicológica ante determinada situación. Entonces, en el ejemplo, tengo una persona que me está estresando, me empiezo a observar. ¿Cuál es la clave para poder empezar a observarnos a nosotros mismos? La clave para poder observarnos a nosotros mismos es no identificarnos con el defecto, ¿sí? Si yo me identifico con el defecto, ¿qué hago? Pues entonces me estreso, empiezo a hacer mala cara, empiezo a gritar, empiezo a pelear, empiezo a pegar, ¿verdad? Eso sucede cuando yo me identifico con el defecto. Pero ¿qué pasa si yo hago un esfuerzo por no identificarme? Por darme cuenta que tengo algo en mi mundo interior, que estoy sintiendo estrés, pero no dejarme llevar por ese estrés, sino que a través de mi autoobservación, de mi sentido de la autoobservación, empezar a descubrir qué es lo que estoy sintiendo.
Y cuando yo hago un esfuerzo por no dejarme llevar por esos defectos, sino que empezar a descubrir cómo se mueve eso dentro de mí mismo, entonces me di cuenta que aquí en el estómago siento un vacío, que de pronto se me están subiendo los colores, que me estoy estresando, que ya por aquí los hombros los tengo así, que por aquí habrá un pensamiento que dirá, uy, esta persona sí es fastidiosa, que de pronto habrá otro que me dirá, sáquelo de acá, que de pronto habrá otro que ya se está poniendo rojo. Entonces, cuando yo empiezo a ver toda esta reacción, empiezo a darme cuenta qué es lo que está haciendo ese defecto dentro de mi psicología, y ahí es cuando empiezo a eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Pues ya lo habíamos dicho. Entonces, siento aquí algo extraño dentro de mi estómago. Entonces digo, madre mía, elimíname esta emoción. Me doy cuenta que tengo un pensamiento que quiere gritar a esa persona. Tengo unas ganas un deseo de gritar a esa persona. Entonces me doy cuenta de eso. No me identifico, sino que lo estoy observando y digo, uy, vea, tengo ganas de gritarlo. Madre mía, elimíname estas ganas de gritar. De pronto tengo ganas de por allá un pensamiento me dirá, dígale que se vaya o vámonos de acá. Entonces cojo, veo el pensamiento y digo, madre mía, elimíname este pensamiento. Entonces, cuando yo empiezo a eliminar estos defectos de esta forma, pues vamos a darnos cuenta cómo nuestra psicología empieza a cambiar. Cómo esas ganas que nosotros tenemos de gritar se van. Como de pronto antes, cuando reaccionábamos muy feo, ahora ya no reaccionamos igual, porque empezamos a observar y a conocer nuestra propia psicología. Lo más importante de todo esto es que cuando empezamos a observarnos a nosotros mismos, es que empezamos a cambiar. Si yo empiezo a comprender que yo soy una persona orgullosa, entonces empiezo a reflexionar cada vez que me sacan, que digamos tengo orgullo, ¿sí? Entonces supongamos que una persona orgullosa le da pena pagar con monedas en el supermercado, porque dirán, no, es que qué pena llevar monedas, dirán que es que uno pide monedas en la calle, ¿sí? Entonces, cuando yo me observo, descubro que eso es un defecto, lo elimino y ya empiezo a obtener sabiduría. Me doy cuenta que mi defecto del orgullo está muy preocupado por lo que los demás piensan de él. Y como está tan preocupado de lo que los demás piensan de él, entonces se cohíben a hacer muchas cosas por caerle bien a los demás. Entonces, como ya lo comprendí, ya tengo sabiduría y ya no me dejo molestar por ese defecto. Lo mismo sucede con cualquier otro defecto que nosotros tengamos dentro de nuestra psicología. Por eso es importante y es indispensable empezar a observarnos y empezar a hacerlo de una forma activa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir de una forma activa? Hacer un esfuerzo por intentar descubrir qué es lo que está pasando por nuestra psicología, cómo se está moviendo un defecto. Si de pronto yo en algún momento me siento de pronto feliz, me dieron ganas de pronto de ponerme a bailar, pues entonces tengo que empezar a observar y empezar a darme cuenta, bueno, ¿por qué tengo ganas de bailar? Y cuando me di cuenta es que de pronto por allá en el fondo tengo un defecto alcohólico que se quiere poner a tomar, o un defecto de la lujuria que quiere irse de fiesta y después irse a fornicar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos empezar a descubrir dentro de nuestra psicología. ¿Listo? Quiero decirte si está todo bien, porque a veces falla esto un poquito. Está todo muy bien. Saludos a todos los que han llegado. Ahorita al final de la conferencia vamos a saludar a todas las personas que llegaron. Y si tienen alguna pregunta, pues por favor la van haciendo, la dejan ahí en los comentarios, que con mucho gusto la vamos a responder ahorita al final de la conferencia, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos empezar a autoobservarnos, es un proceso difícil. Bueno, de hecho siempre es un proceso difícil autoobservarse porque nuestro sentido de la autoobservación se encuentra atrofiado y nosotros debemos ganarnos la sabiduría, ¿cierto? Entonces habrá momentos en que tenemos estados psicológicos muy fuertes y pareciera que no pudiéramos comprender qué es lo que pasa dentro de nuestra psicología. Uno a veces se siente como estresado, como que tiene rabia por todo, y uno hace un esfuerzo por intentar ver y comprender, uno se da cuenta que tiene un estado emocional y mata y mata y mata y mata, y ese estado emocional no se va. Y esto es porque nosotros debemos aprender a templarnos, ¿sí? ¿Qué es la templanza? El maestro Samael nos daba una enseñanza y él decía que el agua no hierve a menos que llegue a 100 grados. Entonces, nosotros debemos pasar por unas ciertas crisis emocionales para despertar algo que se llama la voluntad y para descubrir en estas crisis emocionales la verdadera sabiduría y el verdadero anhelo de cambiar, ¿sí?
Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por el dolor, por la tristeza, por la presión psicológica, pues vamos a estar cometiendo el error de sucumbir ante las cosas de la vida. Entonces, estaríamos yendo donde va Vicente y toda la gente, donde cualquier problema nos afecta, donde cualquier palabra que nos dicen nos afecta, donde estamos muy preocupados por el entorno, por lo que los demás piensan, donde ya estamos pensando en tener una vida mejor que los demás, y todo esto sucede por la falta de autoobservación. ¿Listo? Así que espero que esté quedando claro, y ahorita al final vamos a poner ejemplos más claros para que nos demos cuenta cómo funciona la autoobservación. Ahora necesitamos profundizar un poquito, porque todos creemos que nos sabemos autoobservar, pero muchas veces entramos en un error que cometemos todos, y es entrar en la muerte mecánica o en la autoobservación mecánica. ¿Qué es esta autoobservación mecánica? Es simplemente de pronto que yo tengo un pensamiento y digo, madre mía, me mataste yo, ¿sí? O tengo una emoción y digo, madre mía, me mataste yo, pero no estoy haciendo el esfuerzo de observar qué es lo que está pasando dentro de mi psicología, ¿sí? Entonces yo veo un pensamiento y digo, madre mía, me mataste yo, pero ni siquiera me detuve a ver, bueno, ¿qué es este pensamiento? ¿De dónde está? ¿Dónde va? ¿Sí? Obviamente no podemos hacer eso con todos los pensamientos, pero la autoobservación se da cuenta qué pensamiento es, ¿sí? Ella lo hace en el instante. Pero ¿qué pasa si yo simplemente pienso algo y digo, madre mía, mataste yo? Pues no maté el defecto, no me estoy autoobservando, porque la autoobservación es algo activo, es algo que requiere un esfuerzo. No es algo pasivo, no es algo que yo pudiera hacer así nomás, simplemente estando ahí y decir, madre mía, mátame yo. Tengo que hacer el esfuerzo de descubrir qué es lo que está pasando dentro de mi psicología, y por eso es que se vuelve a veces un poco difícil la autoobservación. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Vamos a descubrir que una cosa es conocer y otra cosa es observar. Son dos cosas totalmente diferentes, y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a confundir las cosas. Creemos que con conocer ya sabemos algo o ya descubrimos algo, pero nunca lo hemos observado. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que una persona va a comprar un vehículo y le ofrecen un vehículo y es una marca buena y está a un precio excelente. Entonces la persona lo vio, le pareció excelente el carro, le pareció una ganga y se compró su carrito, ¿sí? Entonces, después de que lo compró, cuando empezó a andarlo, cuando empezó a manejarlo, entonces se dio cuenta que el carrito tenía sus problemas, que tenía detalles de pintura, que no tenía de pronto la suspensión bien, que estaba regando aceite, que el motor no sonaba bien, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué fue lo que pasó? La persona conocía el carro, ¿cierto? Lo conocía porque lo vio y pensó conocerlo porque lo había escuchado y sabía que de pronto ese carro tenía un precio y estaba muy económico. Pero jamás esa persona se dedicó a observar cómo estaba el carro. Entonces, esa es la diferencia entre conocer y observar. Conocer es algo totalmente pasivo, ¿sí? Conocer simplemente hace que nosotros veamos la cosa superficial, como que veamos así como por encimita y ya. Pero observar busca que nosotros vayamos a lo más profundo, que entremos en los detalles, ¿listo? Entonces debemos tener cuidado, porque esto sucede tanto externamente como internamente. ¿Qué pasa? Una vez conoce que tiene un estado psicológico. Una vez dice, ¿qué tiene? No, es que tengo ganas de llorar, estoy triste. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué? No sé. ¿Sí? Entonces, estamos conociendo que estamos en un estado psicológico, pero es algo pasivo. O sea, sé que tengo ira, pero no me estoy deteniendo un segundo para poder observar mi ira. Entonces, la observación es algo detallado, es algo que busca que nosotros empecemos como a escudriñar y a descubrir, bueno, ¿yo por qué me siento triste? Ah, no, lo que pasa es que me siento triste porque me siento frustrado, porque de pronto me la paso todo el día en la casa y quisiera hacer cosas más importantes, pero no me alcanza el tiempo porque mi familia no me deja. Listo, ahí está el defecto. Entonces, uno empieza a observar, uno empieza a comprender, y una vez que uno empieza a comprender, empieza a quitarse pesos de encima. ¿Cómo lo hace? Ya lo dijimos, a través de la pequeña frase: madre mía, elimíname este defecto.
Esto lo explicamos en conferencias anteriores, este tema de la muerte. Cuando nosotros decimos, madre mía, elimíname este defecto, vamos a comprender que los defectos están hechos de energía. Entonces, cuando de pronto yo tengo, supongamos que esto es un defecto de la ira, cuando yo digo, madre mía, elimíname este defecto, entonces elimino ese pequeño porcentaje de energía y libero un pequeño porcentaje de conciencia. Entonces, esa conciencia me va a permitir para avanzar más, me va a permitir a mí tener desdoblamientos astrales, que también hablamos aquí de los desdoblamientos astrales en conferencias anteriores. Me va a poder permitir a mí observarme de una forma mucho más consciente, me va a permitir a mí tener una práctica sexual suprasexual sin derramar energía sexual. Entonces, por eso esta es la base de todo el conocimiento. Si nosotros no nos observamos, jamás vamos a poder llegar a la sabiduría, jamás vamos a poder vencer un defecto, jamás vamos a poder llegar a un cambio radical. Entonces, debemos dejar de conocer y debemos empezar a observar nuestra psicología, empezar a escudriñar, volvernos 100% reflexivos. Si tengo un estado psicológico, si de pronto pasa algo en mi mente, en mi emoción, en mi psicología, pues entonces me detengo un segundo y empiezo a reflexionar. Bueno, ¿yo por qué tengo este estado psicológico? ¿Qué es lo que quiere este defecto? ¿Por qué me atormenta con su lujuria? ¿Por qué me atormenta con su ira? ¿Por qué siempre reacciono mal? ¿Por qué no he podido dejar este defecto a un lado? ¿Por qué siempre termino cayendo en este defecto? Entonces no es estarse dando golpes de pecho, es simplemente hacerse la pregunta y hacer algo activo, o sea, hacer el esfuerzo de empezar a observar y empezar a comprender. Entonces empiezo a observar esos detalles, empiezo a observar qué está sucediendo y empiezo a eliminar. Madre mía, elimíname este defecto, Uno puede decir esa pequeña frase 10.000, 20.000 veces al día, lo que uno quiera. Si entre más veces se diga esta pequeña frase siendo de forma activa y consciente, más conciencia vamos a liberar durante el día. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre conocer y observar. Si yo tengo un estado psicológico, no debo quedarme con que estoy en un estado psicológico. Debo aprender a observar ese estado para ver cómo se está manifestando dentro de mi psicología. Si de pronto yo me siento tensionado, entonces me autoobservo, me doy cuenta que de pronto estoy estresado, ¿sí? De pronto he tenido un día estresante. Desde por la mañana los niños gritando, el trabajo, las correderas aquí, allá, los problemas, ¿sí? Entonces, si yo me empiezo a autoobservar, porque me di cuenta que estoy estresado, empiezo a descubrir cómo funciona este estrés. Entonces me di cuenta que tengo los hombros aquí, que ya tengo un nudo por aquí en el hombro, ¿sí? Me di cuenta que ya me siento estresado, que ya cualquier cosita entonces estoy reaccionando o estoy hablando con voz fuerte, que de pronto quiero estar comiendo o quiero estar masticando chicle, o de pronto me dieron ganas de fumar, o me dieron ganas de tomar, ¿sí? O que de pronto por culpa de ese mismo estrés me la paso todo el día metido en el celular intentando desestresarme, o que tengo ganas de poner musiquita para ver si la musiquita me ayuda a calmarme. Y cuando yo empiezo a ver todos esos defectos y empiezo a eliminarlos, entonces se me va el estrés, porque ya descubrí por qué estaba estresado. Ahora empiezo a descubrir, bueno, ¿por qué me estresé? ¿Por qué no me salen las cosas? Listo, tengo un defecto perfeccionista, que es un defecto del orgullo, que me está haciendo sentir estresado porque no se me dio una cosita que es una bobada. Listo, madre mía, elimíname este defecto. Cuando yo empiezo a comprender mi psicología, cuando empiezo a observarla, no a conocerla, a observarla, entonces empiezo a escudriñar. Es como en ese caso, de pronto como, digamos, una obra de arte, ¿sí? ¿Qué es lo que hace una obra de arte? Lo hacen los detalles. Si uno ve de pronto por encima un retrato como por ejemplo, un ejemplo el más famoso, la Mona Lisa, pues uno lo ve a simple vista, es una señora ahí, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a observarlo, entonces nos damos cuenta que depende la perspectiva, depende la luz, están los trazos del pintor, ¿cierto? No estoy diciendo que nos pongamos a ver pintores, estoy dando un ejemplo de lo que es observar de una forma activa. Entonces, cuando empezamos a observar, empezamos a descubrir esos pequeños detalles, y esos pequeños detalles son los que le dan sentido a lo que estamos haciendo, que es observarnos a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, a veces sucede que alguien nos cae mal. Alguien, de pronto, sentimos antipatía por una persona. De pronto esa persona como que no la soportamos, como que no la pasamos, como que todo lo que dice nos molesta, como que queremos criticar cada aspecto que hace, como que no estamos pendientes de qué hace bien, sino de qué hace mal, ¿sí? Entonces,
¿Por qué sucede esto? ¿Cree usted de pronto que conoce a esa persona? ¿O de pronto se ha detenido a observarse usted mismo para poder descubrir qué es lo que está dentro de su psicología que hace que esa persona le caiga mal? Cuando empezamos nosotros a descubrir que lo que está en el mundo exterior no es más que un reflejo de nuestra psicología, pues vamos a hacer un esfuerzo por descubrir lo que está dentro de nosotros. Es importante que nosotros empecemos siempre a juzgarnos a nosotros mismos. No hay evasivas. Si una persona nos grita, ¿qué es lo chévere? Descubrir la ira, ¿sí? No ponerse a gritar, no identificarse con el orgullo porque alguien nos gritó, ¿sí? Porque cuando uno se identifica, entonces habrá defectos que querrán vengarse, que dirán este hijo de madre, ¿quién se cree? ¿Por qué me grita? Es que espera y verá, es que estuviera en mi barrio sí aprende a respetar, ¿sí? Pero como nosotros no nos estamos autoobservando es que decimos estas cosas. Cuando uno aprende a observarse a sí mismo, uno empieza a encontrar sabiduría en todo lado. Y lo interesante es que en las peores circunstancias de nuestra vida, en las peores circunstancias que nos suceden a nosotros, es donde más sabiduría hay. Entonces, en la pelea con la pareja, ahí hay una sabiduría impresionante. De pronto, en la decepción amorosa que tuvimos, ahí hay muchísima sabiduría si aprendemos a observarnos a nosotros mismos. Desafortunadamente alguien nos robó, nos robó de X o Y manera. Entonces ahí hay mucha sabiduría, pero no debemos identificarnos. Es importante que nosotros descubramos que lo importante es descubrir nuestra psicología, lo importante es eso. No es importante lo que pasó afuera, no es importante lo que piensen los demás, no es importante nada de eso, es importante descubrirse a uno mismo. Y si le pasó a uno algo malo, pues ¿qué es lo importante? Descubrirse uno mismo, comprender qué fueron los defectos que hicieron que uno hiciera o cometiera ese error, porque una vez que uno comprende esos defectos y los elimina, ya no le vuelve a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo me la paso peleando con mi pareja todo el día, todo el tiempo, pues entonces empiezo a observarme, a darme cuenta cuáles son los defectos que hacen que yo pelee con mi pareja, y cuando yo empiezo a observar y a cambiar eso, cuando empiezo a rescatar la sabiduría, empiezo a transformar mi vida, pues entonces ya dejo de pelear, porque ya no están los defectos que me hacían pelear con mi pareja. Si de pronto yo me la paso todo el tiempo, digamos, con problemas económicos, pues entonces empiezo a observar mi psicología, empiezo a descubrir qué es lo que pasa, en vez de preocuparme y decir, Dios mío, yo con qué voy a pagar el arriendo y los servicios y ahora no me sale trabajo y tengo este problema económico y tengo cosas que pagar, pues más bien empiezo a observarme, empiezo a descubrir qué se mueve dentro de mi psicología, empiezo a darme cuenta cómo se mueve la preocupación, cómo se mueve el miedo, cómo se mueve el desespero, cómo de pronto quiero futurizar, y cuando empiezo a ver todo eso, no me identifico y el problema se soluciona solito. Es lo más chévere de este conocimiento. Cuando practicamos esto que estamos enseñando aquí en la conferencia, los problemas se solucionan solos. ¿Listo? Ahora, es diferente pensar y observar. Entonces ya hemos dicho que es diferente conocer y observar. Conocer es como mirar por encimita y ya. Y ahora es diferente pensar y otra cosa es observar. El ejemplo más claro es, por ejemplo, en el colegio pasaba mucho que eran dos personas que se caían muy mal y después resulta que terminan siendo mejores amigos o resultan siendo pareja, ¿sí? Entonces primero se llevaban súper mal y después resulta que terminaron muy unidos o incluso resultaron siendo pareja. Y esto sucede ¿por qué? Porque nosotros tenemos defectos dentro de nuestra psicología que no queremos aceptar o que no podemos comprender. Al no querer aceptarlos o al no querer comprenderlos, entonces nosotros queremos ocultarlos detrás de otros defectos, ¿sí? Entonces, supongamos que a mí me gusta una persona, entonces yo no quiero aceptar que esa persona me gusta y yo ¿qué hago? Pues entonces empiezo a actuar con ira frente a esa persona o empiezo a querer creer que esa persona me cae mal, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Una cosa es pensar y otra cosa es observar. A veces uno se encuentra de pronto con la ira alborotada, entonces uno dice, no, es que yo estoy con la ira alborotada porque anoche no dormí bien, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pensando.
No quiere decir que ese pensamiento que tengo sea verdad. No me he puesto a observar qué es lo que realmente está haciendo que yo esté estresado o que esté bravo. De pronto puede ser que yo estoy estresado porque me identifiqué con un pensamiento acerca de alguna bobada por ahí y cuando me di cuenta estaba estresado, ya tenía la ira montada, ¿sí? Entonces estaba pensando una cosa, pero la realidad era totalmente otra. Lo mismo sucede con todos los aspectos de la vida. Una cosa puedo pensar yo, de pronto yo puedo empezar a tener una emoción y decir, no, es que esta emoción es angustia, es algo que estoy pensando, pero no quiere decir que sea la verdad. De pronto cuando yo empiezo a descubrir activamente, empiezo a escudriñar y empiezo a reflexionar y decir, bueno, ¿qué es esta emoción? Entonces cuando empiezo a hacer eso, cuando empiezo a observar de forma activa, me di cuenta que no estaba angustiado, que lo que tenía era hambre. Entonces, así es como nosotros debemos empezar a comprender y empezar a descubrir nuestra psicología. Un punto importante que hemos visto desde el principio de la conferencia. La observación es algo que requiere esfuerzo. Debemos todo el tiempo hacer un esfuerzo por intentar comprender, por intentar profundizar, por eliminar la mayor cantidad de efectos que nosotros podamos para que estos defectos empiecen a irse y nosotros podamos despertar nuestra conciencia. Entonces, no es lo mismo pensar que observar. ¿Listo? A veces yo puedo pensar de pronto que tengo muchas ganas de hacer algo, ¿sí? A veces de pronto alguien le dice, venga, me hace un favor y uno, claro. Entonces puedo pensar que yo quiero ayudar a esa persona, pero de pronto en el fondo simplemente quiero quedar bien. Entonces una cosa es pensar y otra cosa es observar. Cuando uno empieza a observar, ¿sí? Cuando uno empieza a dejar de pensar tanto y uno empieza a observar las razones por las cuales quiere hacer las cosas, las razones por las cuales actúa, las razones por las cuales dice determinadas cosas, uno empieza a darse cuenta que uno, aunque se escuche que se escuche un poquito feo, uno es un demonio. O sea, uno es una persona muy mala. Todas las cosas que uno hace están influenciadas por otros aspectos de forma infraconsciente. Uno quiere de pronto a veces hacer cosas por mostrarse, por estar por encima de los demás. Muchas veces decimos cosas por herir a los demás, por ofender a otras personas. Y aunque nosotros creamos que no, una cosa es pensar y otra cosa es observar. Cuando empezamos a observar nos vamos a dar cuenta que de pronto decimos algo, vemos que a la persona le duele y en el fondo uno siente un agrado. Entonces, así es como nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos una psicología muy pesada y que poco a poco pues vamos a necesitar cada vez más fuerza para poder ver estos defectos. ¿Qué es lo interesante? Este sentido de la autoobservación, a medida que lo vamos utilizando, pues se va volviendo cada vez más fino. Entonces uno al principio no ve casi detalles. Uno al principio ve uno al principio ve un detallito, ve un pensamientico, tiene una emoción y uno como que no comprende qué es esa emoción, no ve. Pero a medida que uno le va metiendo esfuerzo, a medida que uno va haciendo el esfuerzo de observarse todo el tiempo, todo el día, todos los días, entonces se empieza a desarrollar este sentido. Entonces es como un músculo, ¿sí? Si yo empiezo a ejercitar un músculo todos los días, entonces cada vez se va a volver más fuerte. Lo mismo sucede con este sentido. Si yo empiezo a utilizar, a desarrollar este sentido, pues cada vez voy a poder autoobservarme mejor, voy a poder eliminar muchos más defectos, voy a poder comprender mucho más fácil. Y eso es lo importante y lo interesante de esta técnica. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar sobre los dos mundos. Vamos a comprender que existe el mundo exterior y el mundo interior. Como lo decía ahorita, como lo decía anteriormente, lo más importante es el mundo interior. El mundo exterior no es más que un gimnasio. Los impactos que nosotros recibimos del mundo exterior no son más que pruebas y gimnasios para que nosotros comprendamos algo. El maestro Samael nos dice en este aspecto que nosotros parecemos instrumentos. Entonces, como parecemos instrumentos, somos víctimas de los demás, ¿sí? De pronto la pareja amanece estresada y entonces, como amanece estresada, pues también quiere estresarlo a uno. Entonces ella se pone a gritar, se pone a hacer mala cara, se pone a pelear y cuando uno se da cuenta, pues ¿qué pasa? Pues uno se puso a tocar la misma canción que estaba tocando la pareja y resultó peleando también, ¿sí? Entonces como nosotros parecemos instrumentos, viene cualquier persona y toca la canción que quiere con uno, ¿sí?
porque no tenemos voluntad, porque estamos más pendientes del mundo exterior que del mundo interior. Si yo empiezo a tener un control sobre mi psicología, pues ya no me va a afectar de lo que digan los demás. Uno está pendiente de lo que dijeron los demás, de lo que pensaron aquí, de lo que pensaron allá, es que me pagaron mal, es que no me hicieron, es que sí. Pero cuando yo hago un esfuerzo por descubrir mi propio mundo interior, pues el mundo exterior ya empieza a perder su fuerza. Ya llega una persona, puede a uno tratarlo súper mal y uno ya no reacciona, ¿sí? Cuando empezamos a desarrollar la castidad, entonces viene una mujer muy bonita, en mi caso, o en el caso de las mujeres, viene un hombre muy simpático a querer moverles la lujuria, pero como ya están pendientes del mundo exterior, pues ¿qué pasa? No se identifican con ese gimnasio, sino que descubren cómo se está moviendo su psicología y la eliminan. Eso es lo importante de todo esto. El mundo exterior es importante porque en él nos desenvolvemos, porque obviamente tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos que convivir, pero el mundo exterior es un gimnasio. Lo más importante es descubrir nuestro propio mundo interior. ¿Listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Listo? Bueno, antes de eso vamos a hablar sí, sobre estos dos conocimientos. Resulta que como existe un mundo exterior, que pues está de forma física y tenemos un mundo interior que es de forma psicológica, pues también existe un conocimiento que es exterior, que es lo que nosotros encontramos en libros. Todos nosotros quisiéramos aprender a hacer todo a través de los libros. Entonces, de pronto, muchas veces en estas conferencias llegan personas que están muy interesadas y entonces me dicen, bueno, dígame qué leer, dígame qué autor puedo leer, dígame qué libro leo, ¿sí? Pero, lastimosamente, esto es conocimiento exterior. ¿Qué es lo que sucede? El conocimiento exterior atrofia, o el conocimiento exterior, todo ese intelectualismo, esas ganas de querer absorber todo con la mente, atrofia la capacidad de la autoobservación. Entonces, entre menos conocimiento exterior, entre menos conocimiento de libros tengamos, mucho mejor. ¿Listo? Aquí lo importante es que nosotros aprendamos a desarrollar el conocimiento interior. ¿Cuál es ese conocimiento interior? El conocimiento interior llega cuando aprendemos a autoobservarnos. Entonces, una persona que de pronto empieza a autoobservarse puede hacer un estudio completo sobre la ira, ¿sí? Entonces ya no necesita leer un libro. Si alguien le pregunta qué es la ira, pues él dice, no, pues la ira es ese sentimiento de rabia que nos da cuando de pronto sentimos que nos hieren el orgullo. Entonces, como la ira se mueve por el orgullo, cada vez que una persona se le mueve el orgullo, pues entonces reacciona con ira. Además, la ira busca tiranizar a los demás, porque cuando tiraniza a los demás, entonces le da sensación de poder. Y esa sensación de poder, pues le alimenta más la ira. Entonces, cuando nosotros empezamos de pronto a observarnos, podemos empezar a comprender todo eso y ya no necesitamos leer. Si una persona empieza a descubrir todos sus defectos de la lujuria y se da cuenta cómo ve a los demás, cómo siente morbo, cómo su mente imagina, se da cuenta cómo de pronto futuriza cuando ve una mujer muy bonita, cómo cuando está hablando con otra persona coquetea, cómo sonríe, cómo de pronto se peina, cómo busca agradarle a la otra persona, cómo hace chistes con el fin de atraer la atención de la persona del sexo opuesto. Y cuando empieza a descubrir todo eso, entonces ya tiene un conocimiento interior. ¿Quién se lo enseñó? Él mismo. La vida misma le enseñó, ese es el mejor maestro que existe. Entonces, eso es lo importante, que nosotros aprendamos a desarrollar un conocimiento interior que no vamos a encontrar afuera en ningún libro, en ningún manual de convivencia y que solamente nosotros lo vamos a comprender porque es parte de nuestra propia psicología. Y que cuando lo vamos eliminando y lo vamos comprendiendo, pues va a ser parte de nuestra propia conciencia. Así es como poco a poco vamos a ir eliminando todos los defectos. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo que hacer una vuelta en el banco, ¿sí? Entonces estoy en mi casa, tengo que hacer la vuelta en el banco y resulta que en la casa me ocupé con unas cosas porque mi familia de pronto me ocupó mucho tiempo y salí tarde de mi casa para ir al banco, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Tengo afán. Cuando fui a tomar el bus, o el bus, el taxi, como lo quieran decir, entonces resulta que el bus no quería pasar. No pasaba el transporte para poder desplazarme hasta el banco.
Cuando por fin pasó el transporte, entonces cogió el trancón. Entonces me demoré mucho más tiempo para poder llegar al banco. Cuando por fin llegué a donde tenía que llegar, resulta que el banco lo cerraron más temprano de lo común, entonces perdí todo el tiempo y me tocó volverme para la casa y además se puso a llover. Pongamos un ejemplo extremo, ¿listo? Entonces vamos a empezar a estudiar cómo debemos nosotros observarnos. Supongamos que yo estoy en la casa, entonces tengo que hacer cosas, pero también tengo que ir al banco. Entonces mientras estoy haciendo las cosas, ¿qué sucede? Estoy futurizando que tengo que ir al banco y me empiezo a impacientar. ¿Listo? Como me estoy impacientando, entonces empiezo a hablarle duro a las personas que están conmigo para que se apuren, para que me dejen ir, para terminar lo que tengo que hacer de forma rápida. Entonces ahí ya empezamos a ver los defectos. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Calmarme, no identificarme con la situación que estoy viviendo y empezar a observar. Entonces me doy cuenta que tengo desespero, que me estoy impacientando, que ya me estoy frustrando, que me siento irritado y que le estoy hablando mal a los demás. Entonces, por cada detalle que yo veo, tengo ganas de hablarle un poquito fuerte. Madre mía, elimíname este defecto. Me siento irritado, o sea, siento ya estrés. Madre mía, elimíname este defecto. Todo eso se hace calmado, o sea, yo estoy en mi corazón y estoy viendo todo ese suceso que está pasando en mi psicología, ¿sí? Entonces, listo, salgo y el bus no pasa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me vuelvo a impacientar. Habrá un defecto que me dice, pues vaya caminando. Habrá otro defecto que dice, coja un taxi. Habrá otro defecto que dice, coja un Uber. Bueno, no sé si en República hay Uber. Bueno, váyase en una bicicleta, ¿sí? Habrá otro defecto por allá que le dice a uno, no vaya. Entonces, por cada pensamiento que va diciendo, no vaya y haga eso mañana, ¿sí? Por cada pensamiento que llega, entonces uno empieza a eliminar. Dice, madre mía, elimíname este pensamiento que no quiere ir, este que quiere coger taxi, este que, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Cuando nosotros aprendemos a observar nuestros defectos, la voz del corazón nos dice qué hacer. Entonces, si lo ideal es coger taxi, la voz del corazón le dice a uno, coge taxi. Y uno coge el taxi y alcanza a llegar y hacer su vuelta. Si lo ideal es que uno no tiene que ir, entonces uno no lo piensa, uno simplemente lo siente. La voz del corazón le dice a uno, no vaya, que no va a alcanzar a llegar. O simplemente le dice, no vaya. Uno no va y se ahorró un tiempo. Pero bueno, estamos poniendo el ejemplo de que estamos esperando el bus no pasa y yo me estoy impacientando, me estoy desesperando, mi mente ya me está empezando a desesperar. Por fin pasa el bus, me subo al bus y resulta que cogió el trancón, o sea, no puede pasar. Entonces me sigo observando, me di cuenta que de pronto por allá el chofer se puso a hablar con alguien y se quedó parqueado. Entonces tengo ganas de gritarle al chofer, ¿sí? Tengo miedo porque de pronto si no alcanzo a pagar eso hoy, entonces me voy a meter en problemas. También elimino ese efecto, madre mía, elimíname este efecto. Habrá un defecto que le dice, bájese acá y váyase caminando hasta allá que eso alcanza a llegar. Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Y cuando llego allá al banco, resulta que me dice la señora que no. Lo que pasa es que hoy se cerró temprano y pues ya toca que venga mañana. Entonces me observo, me doy cuenta que tengo ira, que tengo ganas de pegarle a alguien, que me siento frustrado, que incluso me dan ganas de llorar y todo eso empiezo a eliminarlo. Toda esa es la reacción que yo voy a tener y toda esa reacción la puedo eliminar. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo más sencillo. Supongamos que una persona ahorita por las fiestas está esperando un regalo, ¿sí? Y resulta que no le dieron el regalo que quería. Entonces, ¿qué pasó? Ahí va a empezar la psicología a molestar. Claro, tan desagradecidos. No me dieron el regalo que yo quería y yo todo lo que hago por la familia. Yo todo lo que hago en el hogar y no fueron capaces de darme ese regalo que yo quería. Mire ese regalo tan feo, ¿sí? Entonces ahí está. Ahí están los defectos que nosotros debemos observar. Me siento frustrado, tengo ganas de ofender. Ya habrá un defecto, pero ya que me diga, pues ya no hago nada en esa casa. Ahora sí verán quién va a ser su bobo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como nosotros vamos a darnos cuenta que no es importante lo que está afuera, sino lo que está dentro. Si no me identifico con ese suceso, puedo empezar a comprender mi orgullo, mi tristeza, mi frustración, mi comparación y todos esos defectos me van a permitir a mí crecer espiritualmente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos observar los defectos? A través de los centros. Como les digo, ya vimos esta conferencia, fue la conferencia número 4.
Si tienen ganas de descubrir cuál fue esta conferencia, pues ahí está en los videos. Pueden ir a videos y buscar la conferencia número 4, los 7 centros. Entonces podemos empezar a observar los 7 centros. Tenemos los 5 centros inferiores, perdón. Entonces tenemos el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, el centro intelectual y el centro motor. ¿Cuál es el ejemplo que nos dan acá? Bueno, voy por la calle y veo una persona del sexo opuesto que me parece muy bonita. Entonces pasó el modelo, pasó la modelo. ¿Y qué pasó? Si yo empiezo a observarme, entonces me di cuenta que si observo el centro sexual, me di cuenta que tengo la sensación inconfundible de la excitación. Si yo veo mi centro instintivo, me di cuenta que siento como una atracción, como un deseo, ¿cierto? Si veo mi centro emocional, entonces me di cuenta que me siento enamorado, que hay algo que dice, uy, es hermosísima esa mujer, pues en el caso de nosotros. Si veo en el centro intelectual, entonces la idealizo, yo digo, uy, ¿cómo será vivir con esa mujer? O sea, ¿cómo será tener una persona hacia al lado? Podría decir algún defecto, es un ejemplo, ¿sí? Y en el centro motor, entonces quiero voltear a mirarla, quiero picarle un ojo, quiero decirle algo, quiero hacerle un piropo, quiero silbarle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como nosotros también debemos empezar a observar nuestra psicología a través de los 5 centros inferiores. ¿Listo? Entonces, esa era la conferencia del día de hoy. Es una conferencia muy práctica. La idea es que cada uno de nosotros podamos poner en práctica este ejercicio para que podamos despertar la conciencia. Es una práctica que nos permite a nosotros cambiar radicalmente. ¿Listo? Así que si tienen alguna pregunta, la van haciendo por favor y con mucho gusto la respondemos. ¿Listo? A ver, uy, bueno, llegó harta gente hoy. Les pido disculpas, esta conferencia la tenía que dictar el sábado, pero fue imposible por problemas técnicos, no tenía internet, entonces no la pude dictar. Bueno, Rafael Arturo Rivas dice, ¿se escucha bien? Patricia Rodríguez dice, feliz tarde, se escucha todo bien. Bueno, dice Mayerlin Díaz Fernández, el que está en el conocimiento gnóstico tiene que dejar de escuchar música del mundo. Mayerlin, hola, ¿cómo estás? Bueno, quisiéramos dejar algo claro, y es que yo sé que los temas son muy parecidos, pero esto no tiene nada que ver con la institución gnóstica. O sea, en ese caso nosotros no somos gnósticos. Se llama conocimiento de sí mismo, se toman las enseñanzas del maestro Samael, pero no estamos ligados a ninguna escuela gnóstica, ¿sí? Es claro, obviamente, que la gnosis significa conocimiento interior y que en el mundo interior la gnosis todavía existe. O sea, esta escuela podría decirse que es una escuela de gnosis, pero no está afiliada a las escuelas físicas, ya que las escuelas físicas ya están cometiendo algunos errores, digamos, estructurales, y por eso nosotros no somos gnosis, nosotros somos conocimiento de sí mismo. ¿Listo? Entonces, lo ideal sería que sí, realmente que nosotros aprendamos a dejar de escuchar la música, pues por decirle al mundo, pues la música normal, ¿sí? Incluso a veces, digamos, a nosotros nos decían que podíamos escuchar música clásica, pero nosotros pues ponemos música clásica y después estamos susurrando las canciones de música clásica. Entonces uno está con el cirilí de la música clásica en su mente, lo que quiere decir que en el fondo también se identificó. ¿Qué es lo que sucede con la música? La música tiene la capacidad de mover ciertos estados psicológicos dentro de las personas, identificarnos. Entonces una persona escucha un reggaetón y le dan ganas de ponerse a bailar, le dan ganas de fornicar, se le activa la lujuria. Una persona escucha de pronto una salsa, exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, pero es importante que no lo dejemos porque alguien nos dice, sino que empecemos a observar qué se mueve dentro de nuestra psicología cuando escuchamos la música y cuando descubrimos cómo se mueve nuestra psicología, cómo nos identificamos, cómo cuando escuchamos música no nos podemos autoobservar, entonces pues ahí es que empezamos a dejar de escuchar este tipo de música. ¿Listo? Rey Pérez dice saludos. Magdalena, hola. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Licenciado Daniel Martínez dice saludos. Saludos Daniel, saludos desde República. Hola Digna Palacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rafael Gutiérrez, saludo. La muerte psicológica es real, 100% real. Todas las personas que lo hemos puesto en práctica
nos ha funcionado, no solamente a mí, sino a todas las personas que lo han puesto en práctica, han visto los resultados de lo que es la muerte psicológica, así que es una práctica 100% recomendada. Atálisis Calderón, buenas tardes, ¿cómo estás? Se está cortando. Bueno, espero que haya quedado bien, no sé si se siguió cortando o no, me pueden confirmar, porque si no, pues lo siento mucho, les pido mil disculpas de pronto si se cortó. Dice Digna Palacio, hola. Rafael César, de hecho ya nos conocemos, lo que falta es observarnos como el ejemplo del carro. Rafael, no, realmente nosotros no nos conocemos. Si nosotros nos conociéramos, no tendríamos crisis existenciales, ni muchas veces actuaríamos de forma que no comprendemos. Y cuando nosotros nos conocemos, conocemos el mundo exterior también. Si una persona se conociera, sabría quién es Dios, sabría qué pasa cuando uno se muere, conocería las dimensiones superiores de la conciencia y trascendería las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? Podría trascender incluso la misma muerte, ¿sí? Pero como no nos conocemos, pues somos esclavos de nuestros defectos y estos defectos nos mantienen cometiendo errores. Hay personas que dicen, no, pues yo obviamente cometo errores como todo el mundo, pero intento hacer las cosas bien, ¿sí? El problema no es querer hacer las cosas bien, el problema es lo que nos sucede externamente, porque muchas veces uno quiere hacer las cosas bien y lo roban, le va mal, el gobierno le tiene todos los impuestos puestos, está sin trabajo, entonces, ¿por qué le suceden a uno esas cosas malas, malas por decirlo entre comillas, en la vida de nosotros? Porque no nos conocemos. Entonces, cuando empezamos a observarnos y a eliminar nuestros defectos, empezamos a comprender cosas que realmente antes no comprendíamos, empezamos a comprender por qué actuamos como actuamos, porque una cosa es saber que uno tiene ira y otra cosa es observar y comprender por qué tenemos esa misma ira. ¿Listo? Espérame que estoy en mi conferencia y ya te lo doy, ¿listo? Ve para allá. Les pido disculpas. ¿Qué debe hacer alguien que al observarse no se encuentra defectos? Bueno, lo que uno debe hacer es no buscar los defectos. ¿Listo? Entonces, hay una enseñanza de que una persona está con una espada en un círculo y pues hay huequitos de ratones, ¿sí? Entonces, la persona pues empieza a ver ratones y empieza a matar ratones y pues de repente ya como está tan pendiente los ratones no salen, ¿sí? Entonces ya no dejaron de salir los ratones porque la persona estaba pendiente y los ratones saben que si salen los matan, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que nosotros no debemos buscar los defectos van a llegar solitos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona se pone a buscar en los huequitos a ver si sale algún ratón y resulta que por detrás le están saliendo todos los ratones, ¿sí? Si yo me pongo a intentar buscar los defectos, pues me voy a perder los defectos que están de forma subconsciente. Si yo me concentro en el corazón, eso es de ahí que los defectos van a llegar, ¿listo? Eso es de ahí. No más con el solo pensamiento que diga es que no veo defectos, ahí ya está el defecto. Y si de pronto no puede ver los defectos, tranquila, no se preocupe que el ser le pone uno los gimnasios. Entonces puede que en determinado momento uno no pueda ver defectos, pero aproveche ese ratico que es el descanso, está en recreo. Y que uno no se imagina, en cualquier momento le activa uno la psicología, le pone uno el gimnasio y es donde uno puede empezar a ver muchos defectos. ¿Listo? Pero no todos los pensamientos que nos llegan son defectos, ¿o sí? Sí, sí señor. Todos los pensamientos que nos llegan son defectos. La mejor forma de pensar es no pensar. Entonces todos los pensamientos que llegan debemos aprender a eliminarlos y aprender a guardar silencio interior. Esa es una conferencia que vamos a ver el día sábado con una conferencista que de hecho es nueva conferencista para que estén ahí pendientes que es una muy buena conferencia. Entonces el día sábado ahí está la conferencia número 18 o el día jueves vamos a ver la conferencia número 17 que es los 3 factores. Para las personas que son nuevas esta es una conferencia importantísima porque se enseña el fundamento de todo el conocimiento. Entonces sí, debemos aprender a no pensar. Todo pensamiento que llega lo dejamos pasar, lo eliminamos y no le ponemos cuidado. ¿Listo? Y así vamos a poder controlar la mente porque la mente nos mete mucho en problemas. ¿Qué es una preocupación?
Nos dejamos llevar de la mente, nos pusimos a pensar y nos preocupamos, ¿sí? ¿Qué es de pronto una ira? Un deseo de venganza, simplemente producto de la mente. Entonces, cuando aprendemos a controlar la mente, tenemos controlada la psicología. Hola, hola Joana, ¿cómo estás? Linda tarde también, muchas gracias por asistir. Patricia dice, me encantó, gracias. ¿Todo bien? Ahí se ha cortado un poco, pero se ha comprendido bien. Ok. Entonces tengo que cambiarlo otra vez por los temas de internet. Les pido disculpas si se ha cortado un poquito, pero pues lo importante es que se haya comprendido. No podemos conocernos bien, nosotros somos muchos en sí mismos, por tanto yo es. Sí, señora, así es. Entonces hay que ir comprendiendo, hay que ir eliminando toda esa cantidad de efectos para poder ir comprendiendo poco a poco. Es un trabajo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, pero que es muy gratificante poder comprender un defecto y empezar a dejarlo de lado, ¿sí? Entonces me la pasaba peleando con mi esposa, me pongo a observar mi defecto, ya no peleo con mi esposa. Excelente, es muy gratificante poder descubrir esos cambios, ¿sí? Me gustaba fumar, ahora ya no fumo. Excelente, o sea, son cambios que cada uno de nosotros vamos viendo y que son producto de la muerte psicológica, de la observación de sí mismos. ¿Listo? Saludos, fue muy bueno y real temas compartidos, me gustó. Listo, Giovanni, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Entonces, esa era la conferencia del día de hoy. La invitación entonces es para que estén conectados el día jueves también a las 6 de la tarde hora República Dominicana o el día sábado también 6 de la tarde hora República para las conferencias. Si no le han dado me gusta a la página, por favor denle me gusta para estar pendientes de todo el proceso porque pues siempre compartimos la invitación de la conferencia y si no hacen parte todavía del grupo de WhatsApp, pues nos pueden escribir y con mucho gusto los agregamos al grupo de WhatsApp. Esta era la conferencia del día de hoy. Y pues la invitación entonces es para vernos en la próxima oportunidad. Dice, quiero una conferencia sobre cómo canalizar el desorden interno. Giovanni, esa es la conferencia del día de hoy. Pero no te preocupes que ese orden interno la vamos a ver el día sábado. El día sábado se va a ver una conferencia muy importante que se llama la charla interna en la canción psicológica. Y con estas dos conferencias, con estos dos temas que se ven en una sola conferencia, vamos a poder encontrar cómo podemos nosotros encontrar como una paz interior. Es una conferencia muy chévere, muy profunda. Entonces la invitación es para que no se la pierdan y obviamente el día jueves también porque los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es la conferencia del jueves, conferencia importantísima, ¿listo? Entonces Fabricia y Magdalena, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos la próxima oportunidad. Chao, chao.